Bienvenida, tribu, a este círculo de lectura y reflexión sobre el libro de Clarissa Pinkola Estés, Mujeres que corren con lobos. Esta es nuestra primera sesión y vamos a leer el capítulo número 10, El agua clara, el alimento de la vida creativa. La magia de este libro es que puedes leer los capítulos en forma indistinta, ya que cada uno tiene su esencia. El agua clara, el alimento de la vida creativa. La creatividad cambia de forma. En determinado momento tiene una forma y al siguiente tiene otra. Es como un espíritu deslumbrador que se nos aparece a todos, pero que no se puede describir, pues nadie se pone de acuerdo acerca de lo que ha visto en medio de aquel brillante resplandor. ¿Son el manejo de los pigmentos y los lienzos o los desconchados de la pintura y el papel de la pared unas pruebas de su existencia? ¿Qué tal el papel y la pluma, los macizos de flores que bordean la calzada del jardín o la construcción de una universidad? Sí, por supuesto. ¿Planchar bien un cuello de camisa? ¿Organizar una revolución? También. ¿Tocar amorosamente las hojas de una planta? Concertar el acuerdo de tu vida, cerrar el telar, encontrar la propia voz, amar bien a alguien, también. Sostener en brazos el cálido cuerpo de un recién nacido, o educar a un niño hasta la edad adulta, ayudar a una nación a levantarse, también. Cuidar el matrimonio como el vergel que es efectivamente, excavar en busca del oro de la psique, encontrar una palabra amorosa, confeccionar una cortina de color azul. Todo eso es fruto de la vida creativa. Todas esas cosas pertenecen a la mujer salvaje, al río bajo el río, que fluye incesantemente hacia nuestra vida. Algunos dicen que la vida creativa está en las ideas y otros dicen que está en las obras. En la mayoría de los casos, de la impresión de encontrarse en un ser sencillo. No es la virtud, aunque eso está muy bien. Es el amor, es amar algo, tanto si es una persona como si es una palabra, una imagen, una idea, la tierra o la humanidad, hasta el extremo de que todo lo que se pueda hacer con los sobrantes sea una creación. No es cuestión de querer, no es un acto individual de voluntad, es simplemente algo que se tiene que hacer. La fuerza creativa discurre por el terreno de nuestra psique buscando los huecos naturales, los arroyos que existen en nosotras. Nosotras nos convertimos en sus tributarios, en sus cuencas. Somos sus estanques, sus charcos, sus corrientes y sus santuarios. La fuerza creativa salvaje discurre por los lechos que tengamos, por los innatos y por los que nosotros cavamos con nuestras propias manos. No tenemos que llenarlos, solo tenemos que construirlos. En la tradición arquetípica se tiene la idea de que si alguien prepara un lugar psíquico especial, el ser, la fuerza creativa, la fuente del alma se enterará, se abrirá camino hacia él y establecerá en él su morada. Tanto si esta fuerza es convocada por el bíblico, sigue adelante y prepara un lugar para el alma, como si lo es por una voz que, como en la película Fields of Dreams, en la que un campesino oye una voz que lo incita a construir un campo de golf para los espíritus de los jugadores difuntos. Le dice, si lo construyes, ellos vendrán. El hecho de preparar un lugar adecuado propicia la venida de la gran fuerza creativa. En cuanto este gran río subterráneo encuentra sus estuarios y sus brazos en nuestra psique, nuestra vida creativa se llena y se vacía, sube y baja en las distintas estaciones exactamente igual que un río salvaje. Estos ciclos dan lugar a que las cosas se hagan, se alimenten, decaigan y mueran a su debido tiempo una y otra vez. La creación de algo en un punto determinado del río alimenta a los que se acercan a él, a las criaturas que se encuentran corriente abajo y a las del fondo. La creatividad no es un movimiento solitario. En eso estriba su poder.
Cualquier cosa que toque, quien quiera que la oiga, la vea o la perciba, lo sabe y se alimenta. Es por eso por lo que la contemplación de la palabra, la imagen o la idea creativa de otras personas nos llena y nos inspira en nuestra propia labor creativa. Un solo acto creativo tiene el poder de alimentar a todo un continente. Un acto creativo puede hacer que un torrente traspase la piedra. Por esta razón, la capacidad creativa de una mujer es su cualidad más valiosa, pues se ve por fuera y se alimenta por dentro a todos los niveles, psíquico, espiritual, mental, emocional y económico. La naturaleza salvaje derrama incesantemente posibilidades, actúa a modo de canal de parto, confiere fuerza, apaga la sed, sacia nuestra hambre de la profunda vida salvaje. En una situación ideal, el río creativo no tiene ningún dique y ningún desvío y, sobre todo, no se utiliza indebidamente. El río de la mujer salvaje nos alimenta y nos convierte en unos seres que son como ella, dadores de vida. Mientras nosotras creamos, este ser salvaje y misterioso nos crea a su vez y nos llena de amor. Somos llamadas a la vida de la misma manera que las criaturas lo son por el sol y el agua. Estamos tan vivas que damos vida a nuestra vez. Estallamos, florecemos, nos dividimos y multiplicamos. Fecundamos, incubamos, transmitimos y ofrecemos. Está claro que la creatividad emana de algo que se levanta, rueda, avanza impetuosamente y se derrama en nosotras, no de algo que permanece inmóvil esperando, aunque de manera tortuosa e indirecta, a que nosotras encontremos el camino que conduce hacia él. En este sentido, jamás podemos perder nuestra creatividad. Está siempre ahí, llenándonos o chocando con cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Si no encuentra ninguna salida para llegar hasta nosotras, retrocede, hace acopio de energía y embiste con fuerza hasta que consigue abrir una brecha. La única manera de evitar su insistente energía consiste en levantar constantes barreras contra ella o dejar que la negligencia y el negativismo destructivo la envenenen. Si buscamos con ansia la energía creativa, si tenemos problemas con el dominio de la fertilidad, la imaginación, la ideación, si tenemos dificultades para centrarnos en nuestra visión personal, actuar en consecuencia o llevarla a su cumplimiento, significa que algo ha fallado en la confluencia entre las fuentes y el afluente. A lo mejor, nuestras aguas creativas discurren a través de un ambiente contaminado en el que las formas de vida de la imaginación muere antes de alcanzar la madurez. Con harta frecuencia, cuando una mujer se despoja de su vida creativa, todas estas circunstancias se encuentran en la raíz de la situación. Hay también otras posibilidades más insidiosas. A lo mejor, una mujer admira tanto las cualidades de otra y o los aparentes beneficios adquiridos o recibidos por otra que se convierte en una experta en el arte de la imitación y se conforma tristemente con ser una mediocre copia en lugar de desarrollar las propias cualidades hasta sus más absolutas y sorprendentes profundidades. A lo mejor, la mujer está atrapada en una adoración o una hiperfascinación por sus heroínas y no sabe cómo socavar sus inimitables dones. A lo mejor tiene miedo porque las aguas son muy profundas, la noche es oscura y el camino es muy largo. Justo las condiciones necesarias para el desarrollo de valiosas y originales cualidades propias. Puesto que la mujer salvaje se encuentra en el río bajo el río, cuando fluye hacia nosotras, nosotras también fluimos. Si la abertura que va de ella a nosotras está bloqueada, nosotras también nos bloqueamos. Si sus corrientes están envenenadas por culpa de nuestros complejos negativos interiores, del ambiente o de las personas que nos rodean, los delicados procesos que configuran nuestras ideas también se contaminan. Y entonces somos como un río moribundo.
lo cual no se puede pasar por alto, pues la pérdida de una clara corriente creativa constituye una crisis psicológica y espiritual. Cuando un río está contaminado, todo empieza a morirse porque, tal como sabemos por la biología medioambiental, cada forma de vida depende de todas las demás. Si en un río de verdad la juncia de la orilla adquiere una coloración marrón debido a la falta de oxígeno, los pólenes no encuentran nada lo suficientemente vigoroso para que se pueda fecundar. El llantén cae sin dejar entre sus raíces el menor espacio para las néufares. A los sauces no les crecen amentos. Los tritones no encuentran pareja y las efímeras no se reproducen. Por eso los peces no brincan fuera del agua, los pájaros no se zambullen, y los lobos y otras criaturas que se acercan al río para refrescarse se van a otro sitio o se mueren por haber bebido agua corrompida, o haber devorado una presa que a su vez se había alimentado con las moribundas plantas de la orilla. Cuando la creatividad se queda estancada de alguna manera, el resultado siempre es el mismo: ausencia del frescor, debilitamiento de la fertilidad, imposibilidad de que las formas inferiores de vida vivan en los intersticios de las formas de vida superiores, imposibilidad de producir una idea en contraposición a otra, de incubar, de engendrar nueva vida. Entonces nos sentimos enfermas y queremos seguir adelante. Vagamos sin rumbo, fingiendo que nos las podemos arreglar sin la lujuriante vida creativa o bien simulándola. Pero no podemos y no debemos. Para que regrese la vida creativa hay que limpiar y clarificar las aguas. Tenemos que adentrarnos en el fango, purificar los elementos contaminados, abrir de nuevo las aberturas, proteger la corriente de futuros daños. Entre los pueblos de habla española se narra un antiguo cuento llamado La Llorona. Algunos dicen que su origen se remonta al siglo XVI, cuando los conquistadores invadieron los pueblos aztecas de México, pero es mucho más antiguo que eso. El cuento gira en torno al río de la vida que se convirtió en un río de la muerte. La protagonista es una cautivadora mujer del río, fértil y generosa, que se crea a partir de su propio cuerpo. Es pobre, sobrecogedoramente hermosa, pero rica de alma y espíritu. La Llorona es un cuento muy extraño, pues sigue evolucionando a través del tiempo como si tuviera una vida interior propia, como una gigantesca duna móvil de arena que avanza por el territorio. Devora cualquier cosa que se le ponga por delante y construye con ella y encima de ella hasta que la tierra se convierte en parte de su propio cuerpo. El cuento se cimenta sobre las cuestiones psíquicas de cada generación. A veces La Llorona se narra como un cuento acerca de C. Malinali o Malinche, la indígena que, según se dice, fue la intérprete y amante del conquistador Hernán Cortés. Pero la primera versión que yo oí de La Llorona la describía como la protagonista de una guerra sindical en los bosques del norte donde yo me crié. La siguiente vez que oí contar el cuento, La Llorona se enfrentaba a un adversario implicado en la repartición forzosa de mexicanos desde Estados Unidos en los años 50. En el sudoeste me contaron distintas versiones del cuento. Una de ellas perteneciente a los campesinos de la antigua concesión territorial española, quienes aseguraban que la protagonista había participado en las guerras de las concesiones territoriales de Nuevo México, y era una pobre pero hermosa hija de un español de la que se aprovechó un acaudalado constructor. Después está la versión de los fantasmas. La Llorona va gimiendo de noche por un estacionamiento de caravanas. La de la prostituta enferma de sida, La Llorona que ejerció en el Town River de Austin. Pero la versión más sorprendente me la contó un niño. Primero les relataré la línea argumental de los grandes cuentos de La Llorona y después el asombroso sesgo del cuento. La Llorona.
Un rico hidalgo corteja a una pobre pero hermosa mujer y se gana su afecto. Ella le da 2 hijos, pero él no se digna a casarse con ella. Un día, él anuncia que regresa a España para contraer matrimonio con una acaudalada dama elegida por su familia y que se llevará a sus hijos. La joven enloquece de dolor y actúa con los gritos y aspavientos propios de las locas. Le araña el rostro y se araña el suyo. Le rasga la ropa y se rasga la suya. Toma a sus hijitos y corre con ellos al río y los arroja al agua. Los niños se ahogan. La Llorona cae desesperada de rodillas en la orilla del río y muere de pena. El hidalgo regresa a España y se casa con la rica. El alma de la Llorona asciende al cielo. Allí el guardián de la entrada le dice que puede ir al cielo, pues ha sufrido mucho, pero no podrá entrar hasta que recupere las almas de sus hijos en el río. Y por esta razón hoy se dice que la Llorona recorre la orilla del río con su largo cabello volando al viento, e introduce los largos dedos en el agua para buscar en el fondo a sus hijos. Y por eso también los niños no deben acercarse al río cuando se hace de noche, pues la Llorona los podría confundir con sus hijos y llevárselos consigo para siempre. Y ahora vamos a una Llorona moderna. A medida que la cultura va experimentando los efectos de distintas influencias, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes y nuestros temas de interés van cambiando también. Lo mismo ocurre con el cuento de la Llorona. Cuando el año pasado estuve en Colorado recogiendo cuentos de fantasmas, Dani Salazar, un niño de 10 años sin dientes frontales, unos pies surrealísticamente grandes y un cuerpo huesudo, destinado a ser muy alto algún día, me contó esta versión. Me dijo que la Llorona no mató a sus hijos por las razones que se indican en la versión antigua. No, me aseguró Dani. La Llorona se fue con un rico hidalgo que tenía unas fábricas río abajo. Pero algo falló. Durante su embarazo, la Llorona bebió agua del río. Sus hijos, que eran gemelos, nacieron ciegos y con los dedos palmeados porque el hidalgo había envenenado el río con los desechos de sus fábricas. El hidalgo le dijo a la Llorona que no la quería ni a ella ni a sus hijos. Se casó con una mujer muy rica a la que le encantaban los productos de la fábrica. La Llorona arrojó a los niños al río para que no tuvieran que sufrir las penalidades de la vida, e inmediatamente después cayó muerta de pena. Fue al cielo, pero San Pedro le dijo que no podía entrar a no ser que encontrara las almas de sus hijos. Ahora, la Llorona busca incesantemente a sus hijos en el río contaminado, pero apenas puede ver nada, pues el agua está muy sucia y oscura. Ahora su espíritu recorre el fondo del río con sus largos dedos, y ella vaga por la orilla del río llamando incesantemente a sus hijos. La Llorona, un arquetipo que indica la contaminación del alma salvaje. Y bueno, hasta aquí ha llegado la historia de la Llorona y este audio. En nuestra próxima sesión, que va a ser en vivo, vamos a estar reflexionando sobre esta historia, la Llorona y la contaminación del alma salvaje. Recuerda que puedes escuchar varias veces el audio y que me puedes mandar tus comentarios, ya sea por correo electrónico, por redes sociales o a través del WhatsApp. Deseando que todos los seres y todo el planeta vibremos en salud radiante y amor. Me despido de ti. Namaste.